Médicos, ¿cómo están? Vamos a revisar la última parte de obstetricia para este año 2024. Realmente esta sección siempre la dejamos para recordar un poquito de todo el camino que ya hicimos. Es como un repaso rápido de los otros tres videos y una actualización que se hizo en hemorragia postparto. Si bien la acabamos de revisar en la parte 3, las actualizaciones de 2022 las repetimos porque dentro de obstetricia por sí mismo este tema lo preguntan muchísimo, entonces consideramos que vale la pena revisarlo por lo menos dos veces dentro de una misma vuelta y un total de seis en el global. Vamos a ver entonces cuidados en el embarazo, la actualización de 2022 que prácticamente nos resume todo ese compendio de guías que hemos revisado a lo largo de estos tres videos, ¿ok? Empezamos. La vigilancia y los cuidados prenatales en la mujer embarazada van a ser la piedra angular de la atención prenatal, que es la serie de contactos, entrevistas y visitas programadas entre el personal de salud para vigilar la evolución del embarazo. Aquí nos viene incluso, ¿no? De la norma oficial mexicana 007, que nos dice al menos tiene que haber cinco consultas, de preferencia ocho, y nos viene por fin cómo debe ser, ¿ok? La primera consulta entre las semanas 6 y la 8, idealmente antes de las 13. Segunda consulta de 10 a la 13.6. Tercera consulta de las 16 a las 18 semanas. Cuarta consulta a las 22 semanas y tamizaje de hipertensión y diabetes. Quinta semana, 28 semanas. Sexta semana a las 32 semanas. Séptima consulta, 36 semanas. Octava consulta, 38 hasta 41 semanas. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de los cuidados en el embarazo? Un trabajo de parto y parto normal, mejor manejo del dolor, posibles intervenciones médicas en el trabajo de parto, definir dónde se va a realizar el parto, signos de alerta, capacitación de lactancia, cuidados del recién nacido y el puerperio. Tal cual nos dice la GPC, y yo recuerdo muchísimo que a pesar de que yo hice mi examen en el 2021 me preguntaron esto, se recomienda la educación prenatal para reducir niveles de estrés, disminuir la tasa de nacimientos por cesárea y reducir el uso de anestesia epidural. Muy bien. Dieta. Se debe orientar a la persona para una dieta equilibrada proteico-energética energética, perdón, para reducir la prevalencia de bajo peso al nacer y bajo peso para la edad gestacional. Disminuir la cafeína a menos de 200 miligramos al día, dos tazas. Que toda persona embarazada tenga una ingesta de líquidos de 2.3 litros por día, o sea, 10 tazas. ¿Qué nos agregan? 500 miligramos a 1000 miligramos de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga como omega 3 a partir de las 12 semanas, así como administración de ácido fólico 0.4 miligramos al día, 5 miligramos en pacientes de riesgo, como son las que usan anticonvulsivos o que ya tienen antecedente de efectos de tubo neural, justamente para prevención de esta patología, ¿no? Efectos del tubo neural. El ejercicio aeróbico entre 60 y 150 minutos a la semana, pero que no supere los 30 minutos al día. Ganancia de peso, lo que ya revisábamos, pero aquí nos lo vuelven a poner. La óptima es de 14 a 16 kilos en mujeres de bajo peso, lo normal de 10 a 18 kilos en mujeres con peso normal, de 2 a 16 en mujeres con sobrepeso, de 2 a 6 kilos en mujeres con obesidad grado 1, prácticamente 0 a 4 en mujeres con obesidad grado 2 y 0 a 6 en mujeres con obesidad grado 3. Curioso esta anotación entre grado 2 y grado 3, pero esta es la última actualización de 2022. Entonces, esos son los valores con los que te tienes que quedar. Para los suplementos, hierro, 30 a 60 miligramos al día a las 20 semanas para prevenir la anemia, la anemia. Suplemento de vitamina A para prevenir la anemia materna, así como vitamina D, 600 unidades al día. En cuanto a las toxicomanías, suspensión total del tabaco, así como abstinencia del alcohol. Esta GPC también nos habla de que se debe suspender por completo el cannabis en cualquiera de sus presentaciones, sobre todo asociada al tabaquismo. Y las mujeres, incluso te menciona la GPC, deben ser aconsejadas para no consumir cocaína en el embarazo. En cuanto a la vacunación, las mujeres embarazadas que se identifiquen con riesgo para infección por virus de hepatitis B durante el embarazo, o sea, con más de una pareja sexual en los últimos 6 meses, antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, relaciones de riesgo, uso de drogas inyectables,
O el antígeno de superficie de hepatitis B positivo debe ser vacunada. También ya la GPC en 2022 nos refería que se debe vacunar contra COVID-19, pues de momento no hay contraindicaciones. También debe recibir la vacuna contra influenza, pero, por ejemplo, la GPC te hace esa anotación así en grande. No aplicar la vacuna contra rubiola en el embarazo, pues puede ser teratogénico. Recuerda que no se dan vacunas de virus vivos en el embarazo, ni influenza LAIV, ni SRP, que es sarampión, rubiola, parotiditis, ni SR, que es sarampión, rubiola, ni ninguna otra vacuna que tenga virus vivos atenuados. Pero sí se recomienda vacunar con DTaP, ¿no? Y esa tiene que ser entre las semanas 16 y 32. Y también se recomienda vacunar a todo niño, mujer embarazada y mujer en edad fértil con toxoide tetánico. En cuanto a los tamizajes, la GPC te dice que se deben utilizar escalas de evaluación de riesgo perinatal. Aquí nos viene la escala de Morrison y Olson para valorar alto riesgo de complicaciones y su manejo oportuno. También se recomienda realizar tamizaje para diabetes a todas las mujeres de la semana 24 a las 28 semanas de gestación, pero recuerda que en las que tienen riesgo, que prácticamente es cualquier mujer mexicana, se debe realizar glucosa plasmática en ayuno en la primera visita prenatal, que ya vimos que era antes de las 8 semanas, o ya de perdido antes de las 13 semanas de gestación, para diagnóstico de diabetes tipo 2 pregestacional. Los estados hipertensivos, pacientes que sean captadas entre la semana 11 y 13.6, o sea, en la primera consulta prenatal, pues que cuenten con riesgo alto o moderado para preeclampsia, se realice tamizaje y se recomienda administración de aspirina 150 miligramos al día, o 80 o 100, no importa, el chiste es que no des 300, pero bueno, desde las 11 semanas de gestación, ¿ok? Ya nos hace el punto de corte más específico, iniciar a partir de la semana 12 y antes de la 16 y continuar hasta las 36 semanas de gestación. En el caso de que tengan alto riesgo de preeclampsia, y lo veíamos en la clase anterior de riesgos de estados hipertensivos del embarazo, ¿no? Los factores de riesgo más importantes, antecedente de preeclampsia, enfermedades autoinmunes, enfermedades no controladas como diabetes, hipertensión, etcétera, 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 ¿no? La enfermedad periodontal. A todas las mujeres se les debe realizar exploración bucofaringe en la primera visita prenatal, pues recuerda que la enfermedad periodontal se asocia con riesgo de preeclampsia, embarazo pretérmino y bebé de bajo peso. Exámenes de laboratorio que hay que pedir, los mismitos de siempre. Biometría hemática, grupo sanguíneo y RH, examen general de orina, urocultivo, porque recuerda que vimos la actualización de 2022 donde había que buscar intencionadamente la bacteriuria asintomática para tratarla en el embarazo, glucosa, creatinina, ácido úrico, Papa Nicolau, VIH, BDLR, así como inmunidad para rubiola y varicela. Esquema de consultas. Se recomienda continuar el esquema de atención prenatal con 10 visitas en mujeres de países de bajos ingresos para reducir la mortalidad perinatal. Se recomienda que el primer control prenatal se lleve a cabo en el primer trimestre, antes de la semana 12 del embarazo, y la primera visita de control prenatal tiene que durar al menos 30 o 40 minutos. Nada de 10 minutos y váyase porque tengo 20 pacientes. No, nada de eso. Para las visitas subsecuentes, ahora sí, pueden ser de 20 minutos. Los elementos de los cuidados prenatales deben incluir historia clínica, peso de la madre y presión arterial, auscultar el latido cardíaco fetal a partir de la semana 10 con Doppler o después de la 20 con el fetoscopio, ¿ok? Que es el PINART. Medición de la altura uterina después de la semana 20 y identificar la presentación fetal en la semana 36, ¿ok? Recordar que para la estimación de la fecha de parto es con la regla de Negill. Ya la habíamos visto, ¿no? Se calcula sumando 7 días a la fecha de la última menstruación, se le agrega un año y se le restan 3 meses. O se le agregan 7 días a la fecha de última menstruación y se le agregan 9 meses. No es tan difícil. Altura uterina. La altura del fondo uterino va a ser la distancia en centímetros desde el hueso púbico hasta la parte superior del útero, ¿ok? Y después de la semana 24, la altura del fondo uterino debe coincidir con el número de semanas del embarazo más o menos 2 centímetros. Esta pregunta es clásica, yo creo que de toda la carrera. ¿Y qué creen? También se las preguntan en el ENARM. Ahí me vino una tal cual. Ya no me acuerdo cuál era la cifra exacta, pero sí me vino así. De acuerdo a la altura del fondo uterino, aproximadamente cuántas semanas de embarazo tiene la paciente. Y era algo así como 31 más o menos, no me acuerdo bien.
Para náusea y vómito, se puede utilizar vitamina B6, 10 miligramos al día para tratamiento de náusea y vómito en el embarazo temprano. Y ya después se puede utilizar hidroxicina, 25 miligramos cada 12 horas por 3 semanas. Para hablar del ERGE, se recomienda utilizar preparaciones con carbonato de magnesio o hidróxido de aluminio más simeticona para el reflujo en el embarazo. En el caso de los calambres, calcio 1 gramo bioral 2 veces al día o magnesio 300 miligramos 2 a 3 veces al día de 2 a 4 semanas. Para la lumbalgia, ejercicio durante el embarazo como yoga o aquarobics 8 o 12 semanas en pacientes con dolor de espalda baja o dolor pélvico. Incluso la GPC te recomienda fisioterapia, cinturones y acupuntura. En el caso de estreñimiento, se recomienda como tratamiento de primera línea aumentar ingesta de agua y fibra. Y en caso de que no presente mejoría, suplementos de fibra o salvado de trigo. Algoritmos de la GPC para cuidados en el embarazo. Ok, paciente con sospecha de embarazo. Signos de test a la exploración, sí, no requiere pie. Ok, no, no tiene. Solicitamos prueba inmunológica. Positiva, se confirma embarazo. Realizamos estimación de la edad gestacional. ¿Tenemos una fecha de última menstruación confiable? No. Determinamos edad por ultrasonido. Y tomar estos parámetros. En el primer trimestre, en el primer ultrasonido, en la semana 11 a la 36 o menos de 84 milímetros, utilizar la longitud cráneo-caudal. En el segundo trimestre o con más de 84 milímetros, el diámetro biparietal. Y en el tercer trimestre con un diámetro biparietal de más de 70, pues el cráneo-caudal, ¿ok? Si tenemos una fecha de última menstruación confiable, bueno, determinamos el trimestre del embarazo por regla de Neguil. Ok, embarazo de más de 13,6 semanas, no. Si la paciente se encuentra entre la 11 y la 13, solicitamos ultrasonido el primero, recuerda, para descartar aneuploidía. ¿La edad por ultrasonido es mayor a 7 días respecto a la FUM? Sí. La edad gestacional se queda de acuerdo al ultrasonido. No, la edad gestacional se queda de acuerdo a la FUM. ¿El embarazo era de más de 13,6 semanas? Sí. Entonces ya nos perdimos el primer ultrasonido y nos vamos a esperar hasta el estructural, que recuerda que se hace entre las 18 y las 22 semanas. ¿La edad por ultrasonido es mayor a 10 días respecto a la FUM? Si sí lo es, entonces la edad gestacional se va a determinar ahora por ultrasonido. Si no lo es, se continúa determinando por fecha de última menstruación. Otra importante es la depresión prenatal, que se pregunta muchísimo en el ENARM, por eso lo ponemos aquí. De verdad, tienen al menos un caso clínico de depresión prenatal en su ENARM, se los prometo. La depresión prenatal o el baby blues, vemos que es una alteración en el estado de ánimo por cambios hormonales, psicológicos y sociales, que tiene intensidad y duración variable, de 2 a 4 días posteriores al parto. Estos síntomas son de alivio espontáneo de 2 a 3 semanas posteriores al parto y como tal no requieren atención médica y psicológica. Eso, el baby blues. La depresión postparto, ese sí es por DSM-5 y es un episodio depresivo mayor que inicia en el periparto. Bien, la prevención es con psicoterapia, terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal. La consejería, lo que nos dice la GPC, es que proporciona una escucha y reflexión empáticas. La terapia cognitivo-conductual se centra en distorsiones cognitivas, emociones negativas y comportamientos resultantes, mientras que la interpersonal va enfocada en la comunicación e interacciones con otros para favorecer las relaciones. Recuerda que para la depresión prenatal utilizamos la escala de Edimburgo, ¿ok? Y este se realiza en los 7 días del periodo postnatal. Y recuerda, una puntuación mayor a 10, tenemos posibilidad de depresión. Veíamos que antes la GPC nos decía 12, ¿no? Bueno, pues ahora es 10. Y cualquier número que se escoja que no sea el 0 en la pregunta 10 también debe requerir evaluaciones adicionales de inmediato. El tratamiento, terapia cognitivo-conductual. Fíjense, a pesar de que nos hablaba de 2, la primera línea de tratamiento es con terapia cognitivo-conductual. Y se recomiendan los antidepresivos cuando las intervenciones no farmacológicas resultan poco efectivas, ¿ok? Y justamente se debe consignar la historia clínica. ¿Cuáles son estos medicamentos? Los fármacos de primera línea, una vez que fracasó la terapia cognitivo-conductual, es de primera instancia fluoxetina, paroxetina, sertralina y el citalopram. Y de segunda línea, los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina. Algoritmos.
Mujer en la etapa perinatal. Se aplica la escala de Edimburgo. Tenemos menos de 10 puntos, consejería y continuamos vigilando, por lo menos cada trimestre. Más de 10 puntos, intervención del equipo multidisciplinario. Detección de factores de riesgo en aumento o cambio de puntaje en escala de Edimburgo, o sea que baje a menos de 10. Continuamos con la vigilancia. Si no, tratamiento, redes de apoyo y terapia cognitivo-conductual. Si fracasa, farmacoterapia. Mejoría, sí, vigilancia. No, referencia a tercer nivel con psiquiatría. ¿Ok? Finalmente, hemorragia posparto. Oye, lo acabamos de ver. Sí, nada más queremos revisar pequeñas actualizaciones de 2022. ¿Ok? Que los- lo ponemos diferente porque difieren algunas cosas. O sea, no incluye en la actualización todo lo que venía en la GPC previa. Solo por eso lo volvemos a colocar. Recordemos la definición porque es pregunta obligada del ENARM. ¿Ok? La hemorragia posparto se define como pérdida sanguínea de 500 mililitros por vía vaginal y 1000 mililitros vía cesárea, o con fines clínicos, esa es la diferencia, cualquier pérdida de sangre que condicione una inestabilidad hemodinámica. Recuerda, por favor, las 4 T's de la hemorragia posparto. Tono, anormalidades de la contracción uterina o atonio-uterina. 2, tejido, por retención de productos en la concepción. 3, por trauma, lesiones del tracto genital. Y 4, trombina, deficiencia de trombina. ¿Ok? Manejo del tercer periodo del parto. De acuerdo a la norma oficial mexicana, se recomienda la aplicación de 10 unidades de oxitocina por vía intramuscular o intravenoso posterior al nacimiento del hombro anterior. También realizar pinzamiento del cordón umbilical, tracción suave y sostenida del mismo y finalmente masaje uterino a través de la pared abdominal. Siempre recuerda revisar que la placenta y sus membranas estén completas y verificar la integridad del canal de parto. A su vez, comprobar que el útero esté contraído, el sangrado sea escaso y los signos vitales sean normales. ¿Qué nos dice de la prevención uterotónica? Otra vez, oxitocina como uterotónico. Y ya vimos que tienen que ser 10 unidades. ¿Cuándo vamos a utilizar carbetocina? Cuando tenemos sobredistensión uterina por polidramios o embarazo de alto orden fetal o macrosomía, trabajo de parto prolongado y cuando se requiere restricción hídrica como cardiopatía, nefropatía o preeclampsia. Se sugiere el uso de misoprostol con oxitocina en caso de no contar con carbetocina. ¿Ok? El tratamiento. En pacientes que tengan hemorragia posparto persistente, que ya recibieron oxitocina profiláctica, hay que agregar ergonovina. También se recomienda la oxitocina como fármaco de primera elección en el tratamiento de la hemorragia posparto si no se utilizó de forma profiláctica. O sea, si no la aplicaste cuando estaban saliendo los hombros del niño y la puedes aplicar cuando ya estés haciendo el tercer periodo del trabajo de parto. En pacientes que ya tuvieron oxitocina y no se cuente con ergonovina o esté contraindicada, puedes agregar misoprostol, ya sea sublingual o rectal. Y siempre se sugiere revisar la integridad de la placenta en partos vaginales y partos por cesárea. En caso de compresión uterina, se sugiere la compresión bimanual del segmento uterino inmediatamente para control temporal de la hemorragia posparto. En caso de que no funcione, pues se puede realizar maniobras de hemostasia mecánica, como pinzamiento de las arterias uterinas vía vaginal, compresión bimanual del segmento uterino y compresión aórtica externa para el control temporal de la hemorragia. Y vean cómo tal cual, pues le meten el puño en el útero, ¿no? Está muy agresiva esta imagen. Alternativas, se sugiere el uso de balón hidrostático intrauterino en caso de hemorragia por atonía uterina o sangrado del lecho placentario por acretismo. En caso de que no funcione, se sugiere la ligadura de arterias uterinas, pues es más rápido y sencillo, y se complementa con ligadura de arterias ováricas, generando así desarterialización selectiva uterina o la famosísima técnica Posadas. Y finalmente se recomienda la histerectomía como tratamiento radical cuando no funciona el tratamiento farmacológico ni quirúrgico conservador. El empaquetamiento abdominopélvico, o sea, el Miculix, se recomienda en pacientes con hemorragia persistente que se asocia a coagulopatía secundaria mixta, o sea, por dilucional y por consumo. El monitoreo, se deben valorar los signos vitales cada 15 minutos y posteriormente cada 30 minutos hasta completar las 2 primeras horas del puerperio y finalmente cada 4 a 8 horas de acuerdo hasta a su evolución hasta el egreso. Siempre valorar altura y firmeza del fondo uterino
así como identificar las características del sangrado transvaginal. Se sugiere el uso de ácido tranexámico en las primeras 3 horas del inicio del evento hemorrágico en embarazadas con 1 gramo dosis estandarizada y esta dosis se puede repetir 15 minutos en caso de persistir la hemorragia. La transfusión únicamente cuando tenemos menos de 7 gramos de hemoglobina. En cuanto a la anestesia, se sugiere anestesia neuroaxial, o sea, epidural subaracnoidea y epidural subaracnoidea. Solo cuando, los algoritmos, ¿ok? Ya para terminar, paciente embarazada. Se solicita biometría hemática, frotis de sangre periférica y reticulocitos. Tenemos una hemoglobina de menos de 11. En caso de que no, no tenemos anemia, ¿ok? Y en caso de contar con determinación de ferritina, si esta es de menos de 100, considerar terapia con hierro si se anticipa una disminución de hemoglobina de más de 3, o sea, por un sangrado importante. Y determinar la causa o la necesidad de investigar causas gastrointestinales y la ferritina sugiere deficiencia de hierro de menos de 30. En este caso, solicitar valoración por medicina interna o hematología para valorar infusión de hierro intravenoso, ¿ok? Ahora vamos a ver. Si la hemoglobina es menos de 11, pues realizamos abordaje de anemia tal cual, como siempre, ¿ok? Volumen corpuscular medio, menos de 80 es una microcítica. De 80 a 100, pues es normocítica y hay que ver los reticulocitos. Si es de más de 2, pues tiene reticulocitos aumentados. Si es de menos de 2, pues entonces tiene reticulocitos disminuidos. Si es de más de 100, pues es megacariocítica y hay que ver, ¿no? Si es no megaloblástica o es megaloblástica. Si es megaloblástica, recuerda que tienes que pedir ácido fólico y vitamina B12. Paciente en el puerperio inmediato, que quizás es el más importante, ¿no? ¿Presenta hemorragia posparto? No. Vigilancia de acuerdo a la norma 007. Sí, ok. Te pones a temblar. Una vez que ya está ahora sí sangrando, activas el equipo de respuesta inmediata obstétrica. Abordar de manera simultánea estos dos aspectos. Uno, iniciar la reanimación de control de daños con líquido y hay que ver si esta es secundaria a atonía uterina. En caso de que sí, aplicación de uterotónicos. Oxitocina, ya lo vimos, ¿no? 10 unidades. Aplicar ácido tranexámico, 1 gramo, ya lo vimos. E iniciar el manejo hemostático mecánico, que ya lo veíamos, ¿no? Con el balón. Continúa con hemorragia posparto, ¿no? Vigilancia estrecha, sí. Tratamiento quirúrgico escalonado, que ya lo habíamos revisado, ¿no? Vámonos para atrás, para que nos quede bien clarito. Ok, balón hidrostático. En caso de que no funcione, ligadura de arterias uterinas, después ligadura de arterias ováricas y finalmente desarterialización selectiva uterina por técnica de Posadas. Si eso no funciona, histerectomía como última opción de manejo. Tratamiento quirúrgico escalonado. Ah, pues aquí venía, ¿no? Valor técnica anestésica, suturas hemostáticas uterinas, ya la vemos, por B. Lynch, Hyman o Ho Cho. Si continúa con la hemorragia, desarterialización selectiva uterina. Si no funciona, ligadura de arterias hipogástricas. Si no funciona, embolización. Si no funciona, histerectomía. Y si no funciona, seguir el algoritmo general de tratamiento. Cirugía de control de daños, empaquetamiento o ya de plano biocirugía. ¿Ok? Y listo, médicos. Eso es todo por la clase de hoy. Terminamos por fin el bloque de obstetricia y con esto solo nos queda pendiente el bloque más largo, de los más importantes, que es el bloque de medicina interna, nuestra especialidad. Muy bien. Y ya para terminar, en las últimas sesiones, los videos de traumatología y también de oftalmología. Muchas gracias, médicos, por acompañarnos, por permitirnos ser parte de su camino al ENARM. Nos veremos en una siguiente edición.